Muy buenas noches, estamos en vivo por el 6. La idea, como siempre decimos, es que este espacio sirva para poder conversar con los protagonistas de la agenda periodística, de la actualidad un poco más en extenso. La posibilidad de conversar con algún nivel de detalle más, que a veces la premura, la urgencia del noticiero no nos permite, y que seguramente esto enriquece aquello que después conformará la opinión suya respecto de los temas de la actualidad. Este es en gran medida el desafío que nos imponemos cada miércoles, y para hacerlo proponemos siempre un abanico de temas que van desde lo más variado. A ver, vamos a tener un bloque dedicado a la pediatría. ¿Por qué la pediatría? Porque se están produciendo cosas que son llamativas, si se piensa en que se habían logrado erradicar algunas enfermedades, por ejemplo, y a partir de ciertas corrientes filosóficas que vienen acompañando algunas ramas de la medicina, algunas metodologías preventivas que eran política de Estado de salud se han dejado de practicar a partir de la decisión o la autodeterminación individual, como el tema de la vacunación. Y entonces hoy nos encontramos con que hay lugares donde se producen brotes de sarampión, ¿no? Algo que entendíamos ya erradicado. A partir de esto hay todo un trabajo que está desarrollando los pediatras a nivel nacional, lógicamente, y con sus también referencias locales, para hablar acerca de este tema que es muy delicado a partir de los temas sanitarios. Vamos a cerrar el programa con un poco de música. Están haciendo un esfuerzo grande los muchachos del área técnica para poder poner micrófonos, porque tenemos visitas de Suecia, ¿no? Ustedes saben que va a estar tocando por estos días aquí en Bariloche Gunhill Carling, y bueno, va a venir a compartir con nosotros el último de los bloques en el cierre. Y vamos a tener en este programa, que finalmente ha quedado bastante femenino en su conformación, la posibilidad de dialogar un poco más en extenso con alguien a quien vemos mucho, y eso no está mal. La vemos mucho porque hay mucho trabajo en materia judicial, y ustedes saben que desde que se produjo la reforma judicial, el rol de los fiscales es plenamente activo, y entonces tenemos todos mucha atención con hechos que sucedieron hace muy poco tiempo y tienen resolución en muy poco tiempo. Y allí vemos los alegatos y vemos el trabajo que los fiscales realizan, y uno de estos fiscales es la doctora Betiana Sendón, quien ha aceptado la invitación, y le agradecemos por supuesto que lo haya hecho. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Gracias. un gusto tenerla para poder conversar de esto, ¿no? Cuando decíamos la vemos mucho, parece que uno dijera, significa que se está trabajando mucho, lo cual en definitiva es bueno. Y ha cambiado el rol desde la aplicación de la ley 5020, el rol de los fiscales. En este momento somos 8 en Bariloche, cada uno con su unidad temática hace que tengamos mucho más protagonismo. Nosotros somos los titulares de la acción y somos aquellos que probablemente nos ven mucho más en la calle. Es esta la idea de este nuevo sistema acusatorio puro en el que estamos trabajando. Y que aparte tienen la premura de generar, la premura bien entendida, ¿no? Sí. De generar material de prueba suficiente como para llegar a alegatos contundentes, ¿no? Así es. Es bastante difícil y bastante complejo ese rol, porque hay urgencias, si se quiere, pero también existe la necesidad de que la comunidad se involucre en los hechos, y ese trabajo a veces lleva más tiempo. Claramente, la sociedad está acostumbrada a otros ritmos de la justicia. Y hoy nosotros, ocurrido un hecho, inmediatamente de detenida la persona, tenemos que tener una carga probatoria suficiente para, en el término de no más de 24 horas, estar formulando cargos ante un juez de garantías con una carga probatoria cierta para permanecer en esas condiciones y hasta pedir medidas cautelares, prisiones preventivas. O sea que la carga probatoria indefectiblemente termina siendo para nosotros no solamente una carga que tenemos que llevar y que hacer conocer, no solamente al imputado, sino también a la defensa. Y también esta premura, es importante que la sociedad acompañe, que así es. La verdad es que hoy la policía se está ayornando a este nuevo sistema y nos está acompañando muchísimo. La ciudadanía, los medios, digamos, nos pasa que a veces nos vemos en la cobertura de un hecho que apenas ocurre y al otro día nos estamos viendo en una audiencia de formulación de cargos, y muchas veces pasa... un par de semanas... Estamos con una condena definitiva. Claro. Sí. A nosotros también nos ha costado... A ver, nos ha entusiasmado, porque en definitiva... se nos pasa a los medios de alguna manera, no porque seamos el reflejo del pensamiento colectivo, pero sí de alguna manera generamos o manejamos determinados aspectos vinculados al interés público, ¿no? Por supuesto. Y
uno nota eso, ¿no? Que la gente tiene frescos los episodios. Y si la gente como público los tiene frescos los episodios, uno entiende que también hay en los testigos una valoración distinta. No son esos testigos que son citados 5 años después y decían, ¿te acordás que había pasado la noche de...? Tal cual. Y bueno, es un lío eso. Tal cual. Hoy incluso la libertad probatoria, un sistema de celeridad, de informalidad, de determinadas cuestiones que hacen a la carga probatoria nos permiten trabajar de otra manera. Nosotros nos comunicamos directamente con el defensor en turno, ni bien tenemos designado el defensor, si es que así lo hace, o designa un defensor particular, lo ponemos en conocimiento de la prueba que existe. Digamos, cada parte tiene su prueba al momento de sostener una acusación. Pero el trabajo que hace el Ministerio Público Fiscal, todos mis compañeros, nosotros somos 8, como bien le dije antes, trabajamos en pos de tener una prueba contundente y suficiente para llegar a una formulación de cargos que antes, para verles la cara a un fiscal o verle la cara a un juez, tenían que esperar a una instancia de juicio en muchos casos, ¿no? Hoy todo es mucho más rápido y la rapidez no implica ineficiencia o injusticia. Claro. No, nosotros hoy, un artículo del nuevo código nos obliga a tener como objetivo la paz social, a solucionar el conflicto. Y a veces el conflicto no se soluciona con una condena, otras veces sí. Así que depende de cada caso en concreto. En mi caso particular, tengo a cargo en la unidad fiscal que investiga homicidios, delitos contra las personas, específicamente homicidios tanto dolosos como culposos, desaparición de personas. Capaz que esa temática hace que uno también permanezca más en los medios. Mi equipo de trabajo, sin el cual yo no podría seguir sola, no se puede, claramente. Tengo un equipo de 3 empleados que trabajan a la par, tengo la responsable del área de prensa, más el personal policial con el que nos movemos en equipo para trabajar con la eficiencia que el código nos exige hoy, ¿no? El vínculo con la policía, ¿en qué nivel se ha modificado? Porque antes era, si no eje de conflicto, sí parecía por momentos que institucionalmente hablaban lenguajes diferentes, ¿no? La policía quería intervenir, pero no había órdenes judiciales. Uno se encontraba cubriendo muchas veces cosas que se dilataban en el tiempo, aún frente a estar a minutos de un hecho coyuntural que había sucedido, ¿no? Hoy eso se ha modificado, ¿en qué nivel? ¿En qué ritmo? Mire, desde el año pasado, desde el 2016, mejor dicho, empezamos con capacitaciones nosotros, exhaustivas, gracias a la Escuela de Capacitación Judicial, Colegio de Magistrados y demás. Nos encontramos con una policía dispuesta a cambiar junto con nosotros. Así que muchas veces éramos convocados, algunos fiscales, a transmitir lo que se venía, la desformalización, la despapelización, y parte de esta modernización del sistema está llevada hoy a la práctica. Los titulares o los preventores de cada comisaría tienen línea directa con los fiscales, se comunican en forma inmediata. Nosotros nos manejamos con la Oficina de Gestión Judicial, que es la que coordina las cuestiones de audiencia, y con un fiscal de turno, con un juez de garantías de turno que también tiene línea directa con nosotros. Así que, indefectiblemente, como le vuelvo a repetir, cada uno de los hechos que llegan a buen puerto y que se han trabajado a lo largo desde agosto del año pasado hasta ahora, que han sido varios, necesitan de un trabajo común, de un objetivo común, y que la policía está respondiendo muy bien a este trabajo y a este nuevo sistema. Estuvimos cubriendo al comienzo de semana lo que fue un acto protocolar dentro de la órbita judicial y el titular del Superior Tribunal de Justicia hizo una mención respecto de lo que él entiende es la carga de la mala imagen que la justicia todavía tiene en el colectivo social. ¿Usted percibe esto? Y le pregunto si en el rubro más complejo que usted tiene, pero al mismo tiempo también más taxativo, o sea, son hechos muy concretos, personas que han sido asesinadas, fallecen, hay accidentes. Así es. ¿Esto se percibe también? ¿Ustedes conviven con esta idea? Indefectiblemente hay cuestiones que hacen a una visión mucho más global de la que uno puede contestar en el marco de mi temática puntual. Uno también es un ser humano y trata de acompañar a las víctimas y a los testigos de la mejor manera posible, de la manera en que también el código nos limita, uno les hace conocer cuáles son nuestras limitaciones con las penas, que muchas veces me han escuchado hablar de los montos de pena. O sea que yo creo que es parte de nuestro rol como miembros de este Ministerio Público
acompañar a las víctimas, acompañar a los testigos, acompañar a los familiares de las víctimas a lograr un objetivo cierto que es una justicia rápida y eficaz o solucionar el conflicto, como bien te dije antes. Entonces, yo creo que todo se está reacomodando, que todos estamos barajando y dando de nuevo con este nuevo sistema y que va a tener que ser un trabajo social. Ustedes también nos ayudan muchísimo con la comunicación, a veces recurrimos a ustedes para de alguna manera indicar cuáles son las reglas del juego nuevas, los artículos del Código Penal. Entonces es importante que la sociedad, que ya lo está haciendo, la sociedad acompaña muchísimo. Los testigos indefectiblemente se encuentran con que se hace todo mucho más rápido, tal como me lo transmitías vos, que de un día de estar siendo testigo de actuación y antes era una carga o no querían participar para después no estar dentro de un sistema penal que tardaba 5, 6, 7, 8, 10 años en resolverse. Te decían, no, andate porque si te agarran de testigo vas a estar una vida dando vueltas. No, y mi lugar de trabajo me van a echar. Bueno, hoy todo cambió, porque nos ven en el lugar del hecho, porque la misma cara que ven en el lugar del hecho van a ser la misma cara que les va a ir a hacer las preguntas en una instancia de juicio, si es que se llega a juicio. Lo filmamos, entonces nosotros filmamos las declaraciones, las preservamos en fiscalía y después acompañamos esta prueba. Hoy el principio de buena fe procesal entre las partes también colabora muchísimo para tener libertad probatoria, para poder darle a la gente la tranquilidad de que todo va a ser mucho más rápido y de alguna manera dar respuestas, que muchas veces es lo que la gente busca. Usted decía, bueno, las herramientas que se tienen y lo que la gente percibe de lo que es el servicio de justicia y de lo que la justicia cuando se ejecuta concretamente le da a la comunidad. Y en el caso de la temática que usted aborda está lo del homicidio culposo, que habitualmente le hace ruido a la gente. Siente que es muy leve aquello que involucra, por ejemplo, los accidentes de tránsito, aún cuando hay probadas circunstancias de incumplimientos de normas, lo máximo a lo que se aspira son estos 6 años, ¿no? Que incluso tenemos el antecedente aquí reciente que hubo aplicación de esto y que era raro, pero son solamente 6 años, la gente dice eran 2 vidas. ¿Cómo vincular aquello que la gente siente que se ha perdido y se ha dañado con aquello que la justicia da finalmente? Específicamente en los homicidios culposos, indefectiblemente todos tenemos que trabajar para esto. Nosotros tenemos un código penal que el legislador, los senadores, los diputados, aquellos que están en el Congreso, crearon y que reformularon hace muy poco tiempo. Igual creo que, tal como es de público conocimiento, el presidente tiene perspectivas de cambiar estas condiciones. Nosotros el año pasado tuvimos 11 homicidios culposos en Bariloche, por lo menos desde agosto hasta fin de año. Desde agosto hasta fin de año, 3 homicidios dolosos solamente. O sea que nosotros, o específicamente yo, desde mi área, concretamente considero que aquellos que conducen alcoholizados, aquellos que conducen o se dan a la fuga después de haber cometido un hecho de esa magnitud, que incluso cuando hay más de 2 víctimas fatales, como es el caso de Carabajal, que hoy ya se encuentra firme, taxativamente el artículo 84 bis hoy nos da facultades, específicamente en mi caso a mí, porque soy la única fiscal que trabajo con homicidios culposos en esta circunscripción, para generar de alguna manera conciencia social. Aquel que se sube a un auto en esas condiciones debe hacerse responsable de las consecuencias. Entonces, tenemos colaboración de la municipalidad, son muchísimos los controles de alcoholemia. Si bien no han cesado los casos, han disminuido en forma considerable desde aquella famosa causa Carabajal en la que hemos generado, junto con las familias en Buenos Aires han trabajado muchísimo acá, las familias de Celeste y de Rodrigo, también en el caso Fajardo, digamos, hay situaciones en las que nosotros trabajamos junto con la familia para lograr conciencia, pero lamentablemente el código establece que las penas son de entre 3, que resulta excarcelable, hasta 6 años de prisión. Nosotros tratamos de ser coherentes y tenemos que ser racionales con el monto de pena que pedimos, porque se tratan de hechos en los que no intervino la voluntad, digamos, no tuvo intencionalidad de matar, no tuvo dolo de matar. Nosotros trabajamos con delitos que son culposos y otros que son dolosos. Entonces es ahí donde el legislador intenta aplicar racionalidad en cuanto a los montos de pena. Pero hay casos en los que nosotros, o específicamente yo,
considero que cuando se trata de una persona que no responde a ninguna normativa social, deberá responder por, digamos, hacerse cargo de los actos que realiza conduciendo un auto, ¿no? No, porque en definitiva alguien tiene la potestad de decidir, o tuvo la potestad de tomar esa decisión, esa determinación y de obviar normas de convivencia, ¿no? Decidió manejar alcoholizado, decidió ir a exceso de velocidad, más de 30 kilómetros de la máxima permitida, decidió darse a la fuga de un lugar, digamos, todo esto que nosotros hablamos de decisiones. Bueno, hoy el legislador con este artículo 84 bis nos establece taxativamente cuáles son las exigencias o las cuestiones que agravan esta conducta, que también está en un artículo que habla de la normativa básica del homicidio culposo y aquellas que agravan esta conducta. Y bueno, por lo menos en mi caso yo considero que aquel que no está cumpliendo con las normativas básicas y que decidió consumir alcohol y decidió estar en esas circunstancias, deberá hacerse cargo, digamos, penalmente. Si existe la normativa, hay que hacerla cumplir. Algunas de las cosas que usted me va a ir diciendo hasta dónde podemos avanzar con algunos temas. Le quería preguntar sobre un episodio, si se quiere, menor, que apareció en las últimas horas en la información, pero le involucra tangencialmente, ¿no? En realidad no directamente, pero tangencialmente le involucra porque se ha mencionado, se ha conocido el caso de una estafa o un intento de estafa valiéndose de la argumentación de que era una solicitud de documentación de tarjeta de crédito a nombre de una fiscal, de una persona que estaba justo inmersa o en el marco de una causa judicial. ¿Se enteró cómo fue este tema? Sí, ayer a la noche ocurrió este caso, ayer a la tardecita. El mismo es un testigo de la causa Chávez Aguilar, digamos, una causa que ha sido terminada durante el año pasado. Bueno, ustedes han podido estar presentes en la instancia del juicio. Un testigo de esta causa recibió una llamada telefónica en el día de ayer en el que le decían que era un secretario de la fiscal y que como el juicio iba a volver a hacerse, le iban a pedir los datos personales e incluso los datos de la tarjeta de crédito. Dado estas circunstancias que antes le conté de la nueva modalidad en el trabajo con los fiscales y las víctimas y los testigos, estos testigos todos tenían el teléfono corporativo mío, así que directamente se comunicó por teléfono conmigo para verificar estas circunstancias y pudo ser evacuada la situación sin mayores inconvenientes. Incluso está la denuncia radicada en la unidad 28. ¿Se pudo llegar a quien hizo el intento de estafa? No me corresponde a mi unidad temática verificarlo, pero sí está en investigación. Igual estas cosas son delicadas, ¿no? Porque independientemente de que no pasó nada y demás, la gente cuando está inmersa en una situación judicial, generalmente está con la guardia baja porque está preocupada a ver si está haciendo las cosas bien. Hay como un nivel de nerviosismo porque no es algo normal, si se quiere, en la vida cotidiana, y es posiblemente gente más vulnerable a ser engañada en este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto. Y ahí es donde volvemos a lo que acabábamos de conversar. Esta nueva cercanía o inmediatez que la gente, los ciudadanos empiezan a tener con los fiscales, que somos los que de alguna manera representamos los intereses o las acciones públicas, pueden llegar a generar esto, la tranquilidad de que levantan un teléfono y van a encontrar un fiscal de turno o a un fiscal que incluso intervino en las causas de ellos para poder dar respuestas, ¿no? Es acompañar. Por último, le toca transitar un área de la vida judicial que la hace convivir con las expresiones más extremas humanas, ¿no? Las personas que están abatidas porque ha tenido una pérdida, familias enteras que están en esta situación, que están en el límite emocional seguramente, y también tener que argumentar frente a aquel que generó aquello, que también es el otro extremo de la expresión de quizás humana, ¿no? En su aspecto más cruel o más duro. ¿Qué tanto afecta o qué tanto llega a eso a alguien cuando hace este trabajo? Mire, hace mucho tiempo, hace más de 15 años, cuando ingresé al Poder Judicial, un juez, que en aquel momento era mi jefe, yo era empleada, me dijo: el día que pierdas la sensibilidad, te tenés que ir del Poder Judicial. Nosotros seguimos siendo sensibles a esto y es parte de nuestro trabajo seguir siendo seres humanos y acompañar. Siempre nos afecta, pero bueno, uno busca refugio en su familia, busca refugio en la gente con la que uno trabaja. Nosotros realmente tenemos acompañamiento de todos nuestros empleados, cada uno tiene su equipo de trabajo y sin nuestros empleados seguramente todo sería mucho más difícil o imposible, diría yo. Nosotros somos parte de esta sociedad y también queremos vivir tranquilos y también queremos acompañar.
Dentro de las posibilidades de la parte humana acompañamos, tenemos sistemas de contención a las víctimas que hacen la parte psicológica o acompañan, y nosotros todos buscamos nuestro acompañamiento de forma personal con las familias y los empleados y hasta la misma policía. Digamos, siempre tenemos algún plan B para poder sentirnos un poco mejor. Claro. Y también para que el otro no sienta que la justicia como no tiene un rostro humano, ¿no? No, desde ya. Antes, Sendón era una firma en un papel. Hoy, en mi caso, empiezo a tener cara, empiezo a hacer, digamos, también es difícil desde lo personal, ha cambiado muchísimo el rol, empezamos a ser más protagonistas, tal como lo dijiste, la vemos mucho. Yo también los veo mucho a ustedes. Y para mí también, digamos, resulta engorroso porque uno no está preparado muchas veces para enfrentar la comunicación, pero bueno, es parte de este nuevo rol que estamos teniendo y es importante valorar cada uno de los esfuerzos de ustedes, están en el lugar del hecho tratando de informar a la sociedad, y lo nuestro, que es dar respuesta. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. A vos, muchas gracias por invitarme. Cuando volvamos vamos a estar hablando de otro tema que tiene que ver con la situación vinculada a la salud, ¿no? La pediatría. En este caso con la doctora Gabriela Arista Farini, va a estar con nosotros hablándonos un poco de estos rebrotes de enfermedades que se creían controladas, ¿no? Por ejemplo, nada menos, ¿no? Nada más importante que esto, ¿no? Que está surgiendo ahora y que requiere por lo menos prestarle un poco de atención. Ya venimos.